Amada familia, muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde tú te conectes, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que cada día nos acercamos a la palabra, no solamente para leerla, sino para reflexionarla, meditarla, para escuchar la voz del Señor y permitir que sea Él quien transforme nuestros corazones. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón, porque hoy en esta mañana, hoy en este estudio, el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Amadísimo Padre Dios de gloria y Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta hermosa mañana, tu amor, por tu bondad. Gracias por levantarnos de nuevo, glorioso Dios. Tú eres ese Padre celestial que nunca dejará caído a sus hijos y te agradecemos, Padre, porque tú nos levantas con fuego, con poder, Señor. Y aquí estamos reunidos de nuevo, Señor, como todos los días con fidelidad para escucharte, para entenderte, para poder nosotros conocerte cada día más, acercarnos más a ti, Señor, escuchar esa preciosa, bella, majestuosa, poderosa voz, mi Señor, que es transmitida a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra transforma nuestros corazones, Señor, los aviva, los llena de fuego, Señor, y te pedimos que seas tú, glorioso Dios, derramando su gracia y su poder en el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que seas tú nuestra guía, que seas tú, Espíritu Santo, dándonos comprensión, entendimiento entendimiento y comprensión de tu palabra, que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro ser, Espíritu Santo. Ilumínanos el camino, Señor. Te pedimos en esta hermosa mañana por la vida de mi cuñado, por Rogelio Rivas, Señor. Te lo entregamos encarecidamente, bendito Dios. Sabemos que hace días venimos orando por él y tú lo has rescatado, lo has llevado, Señor, allí a ese hospital. Y sabemos que tú obras de una forma tan sobrenatural. Sé que tú harás grandes milagros y prodigios. Los veremos con nuestros propios ojos, mi bendito Dios. Dale una oportunidad, Señor. Ten misericordia y compasión de él, mi Señor. Que seas tú, Señor, sanando todo su ser espiritual, físico, emocional. Que seas tú, glorioso Dios, derramando su gracia sobre él. Que seas tu Espíritu Santo, logrando levantarlo de esa cama, mi Señor. Que seas tu Espíritu, que seas tú, mi Señor Jesús, quien perdone todas sus faltas, sus errores, sus pecados. Ten misericordia de él, mi Señor Jesús. Avívalo, te lo pedimos en el nombre de tuyo, mi Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, las citas de esta hermosa mañana son las siguientes. Deuteronomio, capítulo 32, del 28 al 52. Lucas 52. 12, 35 al 59. Salmo 78, 56 al 64. Y Proverbios 12, 24. Permítame una cosita por aquí. No, estas citas, estamos a 7. Estamos a 7, mi Rosy. Me comí un día. El No, 30. no, porque hoy es Estos 3 días que Deuteronomio estábamos como perdidos. 31. Sí, hoy es 31:1, Rosy, Ok, al perdón. 32:27, Lucas 12, Así puse el 8. del 8 al Perdón. 34, Salmo 78, del 32 al 55 y Proverbios 12, del 21 al 23. ¿Ok? Ok. Y una pequeña disculpa, por favor. Tren- Bueno, muy bien, y vamos a empezar entonces con Deuteronomio capítulo 31. Mi amigo Elkin, Deuteronomio capítulo 31.
Eh, Arranco desde el primer versículo, sí. Sí, mi hermano, adelante. Ok. Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y díjoles. No, estoy usando la ventana. ¿Qué me dices, Elkin? Y díjoles, Sí, sigues al versículo ya, 20. estaba cerrando la ventana. Ok, Y díjoles, de edad de 120 años soy hoy en día, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a esta gente delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y haré a Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tuyo es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Y me llamó Moisés a Josué y díjole a vista de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se les harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti, él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y diola a los sacerdotes, hijos de Levi, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y mandándoles Moisés diciendo, al cabo del séptimo año, en el año de la remisión, en la fiesta de cabañas. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, para ir a la cual pasáis el Jordán para poseerla. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se han acercado tus días para que mueras. Llama a Josué y espera en el tabernáculo del testimonio, y le mandaré. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo del testimonio. Y aparecióse Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. ¿Hasta dónde leo? hasta el 20, adelante que ya casi. Ok. Eh, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, estando en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y le hallarán muchos males y angustias, y dirá en aquel día, no me han hallado estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Empero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribió este cántico y enseñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo lo introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, comerá y saltará y se engordará, y volverénse a Dios ajenos, y le servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Oh Dios, cómo se está adelantando a los hechos, ¿verdad? Gracias, mi amigo Elkin.
Dios le O bendiga. sea, ya él sabía lo que iba a suceder, ¿no? Aquí estamos viendo un gran atributo de Dios y es la omnisciencia de nuestro Padre. Amén. Omnisciencia. El Señor sabe el pasado, el futuro y el presente. Amén. Y aquí está demostrando el Señor y le está advirtiendo desde ya, lo está colocando ahí al tanto, diciéndole, mira lo que va a pasar con este pueblo de Israel, pero tú tienes que ir delante de este pueblo. Pero tranquilo que yo voy contigo. Gracias, Elkin. Ya vamos a seguir a dar el estudio. Seguimos versículo 21. Raquelita, no te escuchamos, Raquel. Perdón, ahorita. 21. Dice 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, Ujú, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. ujú. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Amén. Sigue adelante, Amén. Raquelita. Bueno, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y Tercero y perversa. perverso. Ujú. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él, tu padre, que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A, a tus ancianos Y y ellos ellos te te dirán. dirán. Eso, amén. Muy bien. Amén. Gracias, Raquelita. Amén. Eh, Claudita me avisa si puede leer, ¿listo? Rina, versículo 8, Rina. Amén. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel.
porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite de duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de cordero y carneros de Basán, también machos cabrillos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, tirocoses, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, encontraré de ellos mi rostro, de ellos mi Esconderé. rostro, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos se movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestras, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Amén. Amén, Amén. familia. Amén. Mildred, ¿me hace un favor, Mildred? ¿Me buscas, por favor, qué es un oráculo de Dios, sí? Por favor, oráculo de Dios, ¿ok? Ahorita al finalizar aquí el estudio me lo puedes compartir, por favor. Muy bien. Bueno, familia, como tema, como tema de este estudio general de estos pasajes que acabamos de leer, del capítulo 31 y el capítulo 32, permanecer cuando otros se detienen, ¿ok? Permanecer cuando otros se detienen. Porque cuando Dios permanece contigo, siempre he dicho, no importa quién se vaya delante de ti. Amén, no importa. Amén. Y este pasaje nos ubica en un momento muy sensible, ¿sí? Porque aquí prácticamente estamos cerrando una temporada, pero Dios está iniciando otra. Amén. Va a cerrar el ciclo
de la formación del pueblo de Israel allí en el desierto, pero van a entrar a esa nueva etapa, a la tierra donde fluye la leche y la miel, en esa tierra de bendición, la tierra de prosperidad. Y recordemos que ese líder, quien guió al pueblo de Israel durante 40 años, está a punto de partir, ¿sí? Y el pueblo enfrenta el desafío de avanzar sin el líder que los guió por esos tantos años. Pero creo que Dios no deja vacíos, familia, nunca. Él prepara el camino, recordemos esto, Dios es el que prepara el camino. Y así como Amén. prepara el camino, Dios es el que sabe todos los acontecimientos futuros y por ende, dice, bueno, este líder se me queda, pero bueno, en este caso ya viene del lado de este líder otro también afirmado, otro también transformado, otro también, como se dice, moldeado según mi voluntad. Entonces, él prepara el camino, afirma a Josué, porque Josué fue la mano derecha de Moisés. Y aquí establece principios que sostendrán al pueblo más allá de la presencia humana. Y aquí aprendemos que la verdadera estabilidad, familia, no depende de quién lidera. ¿Oyeron esto? No depende de quién lidera, sino de la fidelidad de Dios. Amén. Y creo que eso no se trata de liderazgo, se trata de algo mucho más del liderazgo, fidelidad. Porque hay muchos líderes, cierto que sí, familia, pero muy pocos corazones fieles al Señor. Y también vemos Amén. aquí una advertencia clara. Y la advertencia es, el peligro no está afuera, sino en el corazón que se puede desviar aún después de haber visto la misma gloria de Dios, después de haber disfrutado de todas las bendiciones, después de haber visto las señales, los prodigios, cómo el Señor nos dio abundancia, cómo nos dio protección, cómo nos guió, ese corazón se puede desviar, familia. Eso pasaba con este pueblo. Y sabemos cómo el Señor les dijo, hijos infieles, ¿verdad? Hijos infieles, generación perversa. ¿Sí? Y por eso es que ese pasaje nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida, familia. ¿Estamos permaneciendo en Dios o solo estamos avanzando en etapas? Pensemos en eso. ¿Mm? Y eso es un llamado a la fidelidad, a la dependencia de Dios, a la memoria espiritual. Eso es lo que hemos venido tratando en el estudio a través del Deuteronomio. Fidelidad, dependencia, memoria espiritual. Porque cuando el hombre se olvida, ¿qué pasa cuando el hombre se desvía? Cuando el hombre olvida todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho por él. ¿Qué pasa? Me lo dice, ¿qué pasa? Frialdad en el Nos espíritu. No abandono. desviamos. Nos desviamos, Rina, muy bien. Elkin, ¿qué dices? Dios nos abandona. Por eso entramos en desgracia. Pagamos las consecuencias. Oye, pagamos las consecuencias. Dios no nos olvida. Ojo, Dios no nos olvida. Pagamos las consecuencias. Pero Digámoslo, cuando hay uno un se corazón, aparta de su lado, uno se aparta de Dios y por eso entra, digámoslo así, a vivir todas estas circunstancias, precisamente por eso. y hemos hablado que la primera vez que Dios trató o sea, permitió nuestras vidas cerca, ¿verdad, Elkin? Hablamos de eso, ¿sí? Las consecuencias de nosotros olvidarnos de Dios. También Mu- el corazón se endurece. El corazón se endurece, se vuelve un corazón duro de servicio, ¿sí o no? Muy bien. Amén. Pero cuando nosotros recordamos, cuando tenemos a memoria espiritual, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Mm? Vamos a permanecer, ¿qué? Firmes, Agradecidos. agradecidos, firmes.
sobre amén, la roca, amén, firmes sobre la roca, confiadas fiados en en el el Señor. Señor, dependientes del Señor, fieles al Señor. Amén. Amén. Agradecidos con actitud de agradecimiento. Mildred, Sí, buen día, bendiciones. buenos días. Sí me hiciste el favor, Mildred? Sí, porque anoche estaba preparando una prédica y tengo aquí la concordancia Strong y lo pude conseguir rapidito. Oh, qué bueno. Mira, el oráculo, si nos vamos a la palabra directamente, ay, dame un segundito que se me perdió la letra. Ok. En Proverbios 16:10 nos dice, oráculo, hay en los labios del rey en juicio, no prevaricará su boca. Y si nos vamos a primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras Amén. palabras, cuando te habla del oráculo de Dios, lo que te está hablando es que tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Ujú. Hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Te habla de que que el oráculo de Dios es una palabra divina que viene del griego logión, que significa declaración divina, mensaje inspirado por Dios, voz que comunica la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si nosotros venimos siendo el oráculo de Dios y somos una persona que no podemos hablar desde el egoísmo, sino desde la revelación. Ujú. No buscar agradar, sino que tenemos que alinearnos con la verdad. No improvisamos, discernimos. No manipulamos emociones, edificamos el alma. No repetimos información, transmitimos dirección divina. Listo. Muy bien. Gracias, mi amada Mildred. Amén. Gracias. Ya les voy a decir el porqué de esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Deuteronomio capítulo 31, del 1 al 8, estamos hablando de que Dios va contigo, ¿cierto? Dios va contigo. Y Moisés está cerrando aquí su ciclo, ¿sí? Porque dice, este día, versículo 2, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de eso, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán, ¿sí? Él, Moisés está cerrando su ciclo, pero no deja al pueblo en incertidumbre. ¿Levanta a quién? Está levantando a Josué y afirma que Dios seguirá guiando al pueblo, porque Moisés declara con firmeza que es Dios quien va delante del pueblo y no un hombre. Les está asegurando que no serán qué, no serán abandonados. Y está estableciendo una verdad que es eterna. Colóquenlo ahí, verdad eterna. ¿Cuál es? La presencia de Dios es la garantía del avance. Amén. La presencia de Dios es la garantía del avance. La orden a Josué de esforzarse y ser valiente no nace de su capacidad, sino de la certeza de que Dios estará con él. Y aquí vemos, familia, el liderazgo humano. El liderazgo humano es algo temporal, pero recordemos que la dirección de Dios es constante. Si nosotros somos fieles, Dios va a estar fiel con nosotros. Dios no cambia con las estaciones ni con las personas. Aquí es que la transición no es un riesgo cuando Dios sigue siendo el centro. Y recordemos que lo mismo que le dijo aquí Moisés a Josué, dice versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Lo mismo le dijo Dios
en Josué del 1 al 5 al 9. Sí, las palabras de esas mismas palabras que le dijo Moisés fueron palabras que le dio Dios, las mismas palabras. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre inseguro, era joven, tenía temores como cada uno de nosotros. Y tenía tanto temor de Dios, le decía, bueno, pero ¿quién soy yo? Prácticamente. Amén. Muy bien. En el versículo 31, en el capítulo 31, del 9 al 13 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de quién, los ancianos de Israel. Y Moisés aquí establece que la ley debe leerse continuamente delante de todo el pueblo. Es la instrucción de leer la palabra públicamente. Oiga, la instrucción de leer la ley públicamente revela la importancia de mantener viva la palabra en medio del pueblo. Porque no era suficiente haberla recibido una vez, no. Debía de recordarla constantemente para formar el corazón. Y yo le digo, Dios, gracias. Gracias porque el año pasado logramos estudiar la palabra de Dios de esta forma. Y este año, entre más la lee uno, la recuerda y el Señor nos enseña cosas aún que nosotros nunca lo alcanzamos a discernir anteriormente. ¿Es así, Raquelita? Sí, amén, maestro. Totalmente. Entre más leemos nosotros la palabra, el Señor nos da más revelación, nos da más enseñanzas, son enseñanzas totalmente diferentes. Y entre más Amén. nos llegamos a lo más profundo de la palabra, el corazón va a estar más moldeado día tras día. ¿Cierto que sí? Por eso es Sí, que amén. sin la palabra constante el corazón se enfría y se desvía. Fácil. ¿Por qué nos desviamos nosotros del propósito de Dios? ¿Por qué ya no sentimos la presencia de Dios? Simple, porque la palabra de Dios ya no está en nuestro corazón, ya no es nuestro deseo, ya no es nuestro anhelo. Así como lo dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si la Amén. guardamos y la obedecemos, significa ser fieles al Señor. Pero si cogemos la palabra de Dios cada mes, cada vez que me acuerdo, cada año, o simplemente la cogemos por leerla, creo que la intención es importante. Y por eso aquí Moisés le está hablando a los quienes, a los sacerdotes, ¿cierto? A los levitas, incluyendo a los mismos niños, a los extranjeros. Y todo el pueblo muestra que nadie queda fuera del diseño de Dios. Por eso era que la repetición no era una rutina, era una preservación espiritual. Recuerden esto, preservación espiritual. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros aquí todos los días? Preservando nuestra vida espiritual. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. por eso es que la palabra debía ser que escuchada, aprendida y obedecida. Eso es un principio familiar. Amén. Y por último, Amén. leemos el capítulo 32, donde este cántico revela la verdad, ¿ok? Y por eso le estaba hablando yo sobre el oráculo de Dios. Y cuando estamos hablando de ese oráculo de Dios, familia, estamos hablando, o sea, ¿por qué se puede considerar esto un oráculo? Primero, porque la Biblia es una declaración directa de quién, directa de Dios, ¿ok? De Dios. Dios, Que cuando estamos hablando de ese oráculo son cuatro cosas. Primero, se revela juicio, también hay advertencia, hay revelación del carácter de Dios, hay llamado al arrepentimiento. Amén. Eso es un oráculo. Y ahora, en Deuteronomio capítulo 32 encontramos todo esto. ¿Qué encontramos aquí? Dios habla sobre la corrupción de su pueblo, declara juicio por la idolatría, anuncia consecuencias futuras, aunque también está mostrando aquí misericordia y restauración. ¿Cierto que sí?
Entonces, por eso decimos que este cántico no es solamente una poesía, es una proclamación divina. Amén. Amén. Lo entendimos hasta ahí. Sí, amén. Por eso se le llama oráculo, oráculo de Dios. Bien. Entonces, en este capítulo 32, familia, el cántico presenta a Dios como perfecto, como ese Dios justo, como ese Dios fiel, contrastando con un pueblo que es inconstante, que es olvidadizo, que es infiel. Y en este punto encontramos una palabra profética mesiánica y es Dios llamado la roca. Amén. ¿Qué significa la roca? Significa estabilidad absoluta. Eso significa la roca, estabilidad absoluta. Recordemos que Dios siempre va a estar firme y el pueblo es descrito como ¿qué? Como torcido y corrupto. Prácticamente aquí el Señor está evidenciando algo, está mostrando algo, y es que el pueblo al recibir la bendición se llenó de dos cosas, autosuficiencia y se olvidó de su Creador. Amén. Y el problema, familia, no era la provisión de Dios, sino la respuesta del corazón humano. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Sí? Porque olvidar a Dios después de ser bendecido es una de las caídas más sutiles pero peligrosas de el ser humano. Después de nosotros ser bendecidos y olvidarnos del Señor, eso es algo que es muy pero muy peligroso. Es común. Bueno, no tan común, pero sí lo vemos. Perdón, pastor, ¿puedo aportar algo? Adelante. Dice la palabra que el Estado llega a ser peor que el primero cuando una persona conoce y se aparta. Es muy peligroso. Ujú. Quería dar la definición de oráculo según el diccionario. Sí. Es un mensaje inspirado por Dios, Ujú. profecía, revelación divina que es transmitida para guía, instrucción o conocimiento de la voluntad divina. Se revela siempre, casi siempre al sacerdote en el lugar santísimo, o sea, en el Antiguo Testamento. Difiere de la palabra Delfos, que es, Delfos. Ujú. se usa en la cultura griega como adivinaciones o éxtasis o sí, rituales que ellos hacen para revelación. Entonces, difiere la palabra oráculo de la palabra Delfos. Excelente, gracias. Gracias por la definición, mi querida Luz. Dios te bendiga. Entonces podemos ver ese cántico de Moisés a través como un oráculo, ¿no? Ese no es tan poético, pero sí es muy profético, ¿ok? La pregunta es, ¿estoy dependiendo de Dios o de personas? Porque Josué dependía de Moisés, ¿ok? Dos, ¿estoy alimentando mi vida con la palabra constantemente? Sí, gloria a Dios. ¿Hay áreas en mi corazón que se están desviando? Son preguntas para que nosotros reflexionemos, ¿vieron? ¿Y la de bendición me acerca o me está alejando de Dios? Y la última es que estoy permaneciendo en Dios o solo avanzo por etapas. Amén. Amén. Creo que ustedes, a través de esas preguntitas, con la que más se identifiquen, por favor, ahí en el chat de WhatsApp, podemos hacer alguna respuesta. ¿Oyeron? Por favor. Muy bien, vámonos entonces para Lucas. Lucas. Lucas es 12 del 8 al 34. Eso, muy bien. Lucas 12 desde el 8.
Celina, ¿estás por ahí, Celinita? Sí, amén. Tu Eso, casa mi soy. Celi. Dale, pues, mi Celinita. Que ayer solamente me Dice leyó así la dos palabra. versiculitos. Ay, sí, gracias por la oportunidad. Os digo que todo aquel que se me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y entre los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que conmigo que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ay, Dios. Ujú. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Y Dios. no es rico para con Dios. Amén. Gracias, mi Amén. Celinita. Gracias Gracias. por la oportunidad. Versículo 22, Mildred. Lucas 12:22. Sí, amiga. Sí. Ok. No os afanéis, dijo luego a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Wow, Amén. glorioso Dios. Cuando nosotros conocemos el valor delante de Dios, dejamos de vivir bajo el temor de los hombres. Bien, dejamos de vivir bajo el temor de los hombres. Y por eso es que en este pasaje, eh, nuestro Señor Jesús lleva a un nivel mucho más profundo a sus propios, a sus propios discípulos, ¿sí? Ya no se trata aquí de solo seguirlo, sino de vivir con una identidad clara. Y nuestra identidad en Cristo debe de estar libre de qué, de temor humano y confiados completamente en el cuidado del Padre. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de afanes, estamos hablando de dónde está nuestro enfoque, dónde está nuestro corazón, ¿cierto? Por eso es que Jesús está confrontando, permítame aquí, Jesús está confrontando uno de los mayores obstáculos que tiene el ser humano en el corazón. ¿Saben cuáles son los mayores obstáculos? Primero, el miedo, ¿sí? El miedo es uno de los mayores obstáculos. Permite que este computador como que se me enloqueció. Dios mío, se me enloqueció este computador. Uno de los mayores obstáculos que tiene el ser humano es el miedo, ¿cierto que sí, familia? El otro Amén. es la pérdida, el otro es la incertidumbre, pero también, familia, pero también establece una verdad gloriosa. Somos profundamente conocidos y valorados por Dios, ¿sí? Y en el capítulo 12, del versículo 8 al 12, capítulo 12, del 8 al 12, dice, el que me confesare delante de los hombres, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, le confesará delante de los ángeles de Dios. Y Jesús está hablando ¿a quiénes? A sus discípulos, a los que ya le siguen, a los que colocaron su corazón y su fe en él, ¿sí? Sobre la importancia de reconocerlo delante de los hombres, aún en medio de la oposición, ¿sí? Porque nosotros no debemos de callar nuestra fe por temor y miedo a los hombres. Creo que Dios es el que da las palabras, nos da las palabras y la valentía para poder nosotros confesarlo a Él. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros demostramos cuál es nuestra verdadera identidad. Verdadera identidad. Recordemos que la relación con Cristo es pública, es visible. Y lo más hermoso de todo esto es que es respaldada directamente por el cielo, por el Padre, porque no puede ser una fe escondida, es una identidad manifestada. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? También les está hablando a esos discípulos sobre la avaricia, ¿sí? Cuidado con la avaricia. Y el Señor me habla a mí fuertemente en este punto, porque ¿quién era yo antes? Ese tipo de persona, avara. Una persona que siempre en mi corazón estaba enfocado en el dinero, hacer negocios, malos negocios, ¿sí? Y más en esa área que yo manejo, que es el tema de la telefonía celular también. Eso se da mucho para uno ser avaro, ¿no? Y en esos días he tenido ese tipo de pruebas, pero siempre le he mostrado a Dios fidelidad. Amén. Amén. Fidelidad, familia. ¿Sí? Y aquí un hombre pide a Jesús intervenir en una herencia, pero Jesús responde revelando un problema aún más profundo, ¿sí? Que es el corazón. Y Jesús advierte, guárdese de toda ¿qué? Guárdese de toda avaricia. Y luego empieza a contar aquí la parábola del rico y sensato, que acumuló bienes,
pero esa misma noche que murió. ¿Qué nos enseña aquí nuestro Dios en relación a esto? Nos enseña que no debemos de vivir para acumular. Tenemos que vivir para trascender en Dios, ¿sí? Porque la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en tu relación con Dios. Les hago una pregunta, ¿el alma se sacia con bienes? ¿Tu alma No, se sacia con bienes? no, No, ¿Nuestra alma se sacia con quién? ¿De qué forma se sacia nuestra alma? con Cristo en nosotros. Con Cristo en nosotros, muy bien. Una sola palabra. Es más, dos palabritas ahí que Con es la palabra importante. de Dios, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios tiene un fin. Hay un qué. Antes de Cristo, ¿quiénes éramos? Ahorita con Cristo, ¿quiénes somos? Hay una Somos transformación. hijos de Dios, hijos de Dios. Pero ¿a dónde nos quiere llevar Dios? ¿Eso qué significa? ¿Cómo se llama eso? A salvarnos. Salvarnos, ese es un propósito de Dios, pero también hay algo mucho más. A morar, En- Jesús nos Renovarnos. quiere llevar a morar con Él. ya no vivimos según el mundo, ¿ok? Antes vivíamos Renovados. en el mundo y nuestra alma se saciaba del mundo, de las cosas materiales del mundo, pero ahorita hay algo mucho más profundo. ¿Qué es? Les voy a decir, La propósito, conversión. propósito eterno. ¿Oyeron? Colóquelo ahí. Ahora mi vida tiene propósito eterno, ¿sí? Y mi propósito ya no está en el sistema del mundo, en acumular riquezas, en saciarme de los placeres y los deseos del mundo, ¿ok? No, mi corazón está puesto en quién, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso se llama propósito eterno. Antes no vivía yo con propósito, jamás. Tenía metas y objetivos que eran adquirir dinero, darme la mejor vida, pero era una persona insensible, o sea, no tenía nada de sensibilidad frente al dolor de aquellos seres que yo amaba, digámoslo de esa forma, ¿no? Y por último, sobre los afanes, no afanarse. Y aquí Jesús dirige ahora su enseñanza al afán diario. ¿Cuál es nuestro afán diario? Diario, la comida, el vestido, necesidades básicas, ¿verdad que sí? Y Jesús hace como ejemplos sencillos, como las aves y los lirios. Ellos no trabajan como el hombre, pero Dios la sustenta. ¿Qué significa? Que el afán no añade nada a la vida. ¿Qué es lo que hace el afán? Carga el corazón. Porque preocuparse es como vivir como si Dios no fuera padre. ¿Cierto que sí, familia? Y a veces vivimos nosotros de esa forma. Vivimos como si Dios no fuera padre. ¿Y saben por qué vivimos de tantos afanes y tantas cargas, familia? Porque no tenemos una identidad, una relación con el Padre, porque no hay una identidad paternal. Yo su hijo y él mi padre. Dígame ustedes como padres si no quieren darle lo mejor a sus hijos. sí, amén. ¿Cierto que sí? Nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos y es una relación con el Padre. Si yo O digo, también yo tengo a mi papá, estamos, y a tenerle a mi padre, sé que el Señor me va a proveer de alimento, mis necesidades básicas, el Señor me va a proteger, el Señor me va a guiar, me va a sustentar. Es o, fácil. o cuando éramos niños, alguien se afanaba porque no íbamos a comer o no, teníamos la tranquilidad de que pues, nuestra obligación era de pronto el colegio, que sabíamos que nuestros padres no iban a proveer. De esa misma manera tenemos que ver, pues, de ver a Dios y su palabra. Ujú, ujú. Es correcto. Una sola palabra en este punto. ¿Listo? Dependencia del Padre. Amén. Amén. Dependencia completa del Padre. Y eso significa esperar confiadamente en el Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que afanarme por cosas que
Créanme que cuando nosotros colocamos nuestra confianza en el hombre y en las circunstancias de la vida, nuestro corazón se desvía y nuestra fe va a ¿qué? Va a ir mermando día tras día. ¿Ok? Entonces, familia, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Dice, Él habla de una prioridad. Busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Porque cuando nosotros llevamos una vida de orden, una vida correcta, pues la provisión fluye. Y créanme que yo les digo desde la experiencia, de lo vivido, cómo todo fluye. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ignora las necesidades y máxime a sus hijos. Y cuando son fieles, más todavía el Señor. Recordemos que ayer hablamos de eso. Nosotros no tenemos que perseguir las bendiciones. Las bendiciones nos alcanzan a nosotros. Amén. Ayer hablamos de eso, ¿verdad? Porque Dios no ignora las Amén. necesidades, pero tampoco quiere que ellas gobiernen el corazón. ¿Ok? Así que entreguemos nuestras cargas a Dios y prioricemos su reino. ¿Ok? Busquemos siempre el reino de Dios y su justicia y de todas las cosas, ¿en qué? Son añadidas. ¿Bien? Añadidas. Amén. Amén. Aquí hay unas preguntas bien interesantes y es, ¿estoy viviendo mi fe con libertad o con temor? ¿Estoy viviendo mi fe con libertad o con temor? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa lo material en mi corazón? ¿Estoy confiando en Dios o viviendo afanado? ¿Dónde está realmente mi tesoro hoy, familia? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Y será que mi vida refleja una perspectiva eterna o es algo temporal? ¿Sí? Amén. Vámonos para el Salmo, por favor. Salmo 78, desde el versículo 30 y Rocío, ¿estás por ahí? Luz, Salmo 78. Señor, Adelante, desde Salmo el 3, Acá estoy. 30 32, y 32, sí. 32:55, amén. Salmo 78. Ujú, Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ujú, Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ay Dios. ujú. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los Y no lo destruía. destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron En el en el yermo. yermo Ujú, y, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Él volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales Iguales. con escarcha. Perdón, disculpe.
y sus higuerales con escarcha. Entregó al predisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Hasta ahí Envió nomás, sobre Luz. ellos el Hasta ahí ardor de su ira. nomás. Gracias, Ok, Luz. 49, muy bien. vale. 49, por favor, Reinita. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam, desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a la frontera de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Aquí seguimos, familia. Aquí seguimos con este hermoso salmo, ¿no? ¿Vieron cómo todo el estudio, cómo los textos del Antiguo, del Nuevo, todo esto concuerda? ¿Cómo conecta todo? ¿Sí? Dice el versículo Amén. 34, dice 32, y con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a quién, a sus maravillas, no valoraron lo que Dios hizo por ellos en medio del desierto. Sí, dice el 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Y cuántas veces Dios permite? Bueno, hágale pues como quiera, hágale. Y llegan al momento más profundo de tanto dolor, de tanta oscuridad, que ahí sí se arrepienten y vuelven a buscar a Dios, ¿cierto que sí? Entonces se volvían solícitos en búsqueda suya, ¿ya? Y se acordaban de que Dios era ¿qué? Su refugio y el Dios Altísimo, su redentor. Dice el 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Qué nos da a entender ahí esto? Que nosotros los seres humanos somos infieles, que hay debilidades, ¿cierto que sí? Y que siempre tenemos un Dios, mírame, hay un Dios ahí siempre al cuidado de su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple. ¿Quién es el que no lo cumple? Nosotros, ¿verdad? Por la condición de nuestro corazón. ¿Sí me están escuchando ahí? Hola, 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 Sí, hola. es que te habías friseado. Sí, se escucha. Es que te habías friseado un momento, pero ya estás bien. Ah, ok, ok, gracias. Entonces le estaba hablando de que cuando, o sea, cuando Dios hace un pacto, ¿quién es el que falla? Mm, ¿Dios o Nosotros, nosotros? nosotros. El ser humano. Nosotros somos los que fallamos y rompemos muchas veces ese pacto, pero Dios sigue siendo fiel. ¿Oyeron? Dios sigue siendo fiel. Y dice el versículo 3, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, ¿sí? Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo, oiga, todo su enojo. Simplemente trató de disciplinarlos de cierta forma, mas no todo su enojo, toda su ira cayó sobre ellos. Eso se llama la infinita misericordia de Dios para con nosotros que somos infieles y somos duros de corazón. Y eso pasaba con ese pueblo. ¿Y qué pasaba? Por eso es que el Señor decía, hey, tengan memoria espiritual, recuerden, vivan en agradecimiento, en gratitud, que es la única forma de nosotros seguir fieles con ese pacto con el Señor. Amén. Dice el Amén. 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel.
¿Qué nos queda de esto, familia? Nos queda algo, y es entender que siempre hay un Dios que va delante de nosotros. Siempre. La presencia de Dios. Y es uno de los grandes atributos de Él. Únicos. Se llama omnipresencia de Dios. Siempre va a estar presente. Con un corazón fiel, corazón misericordioso, un corazón compasivo, pero ojo, también con un corazón justo, porque Dios es un Dios de justicia. Porque si nosotros hemos recibido a Dios como Padre y Él nos ha adoptado como hijos, entonces viene la disciplina también, porque la única forma de nosotros poder lograr transformar nuestro corazón. Amén. Muy bien. Amén. Vámonos entonces para Proverbios y terminamos. 12, 21, 23. 12, 21 y 23. Andrés, 21 al 23. Por aquí estoy. adelante. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas Ujú. ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen tentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Publica la necedad. Amén. Muy bien. Condición del corazón, colóquelo ahí. Condición del corazón. ¿Sí? Vuelvo y lo resalto como muchas veces. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Y también vemos aquí algo importante, que ninguna adversidad acontecerá al justo. Siempre nuestro Dios va a estar ahí con nosotros. Oigan, ninguna enfermedad mortal. El Señor, tenemos un Dios de infinita misericordia. ¿Oyeron? Amén. Pero cuando nuestros labios son mentirosos, eso es una abominación a Jehová, una transgresión. Y vienen consecuencias debido a lo que sale de nuestra boca. ¿Oyeron muy bien? Y dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Sí? Creo que es importante nosotros entender de que es más importante, familia, callar, vivir. Recordemos que nuestro Señor Jesús lo dice, ¿sí? Que Dios, cuando nosotros hacemos las cosas en secreto, Dios nos va a recompensar ¿en qué? En público. No necesitamos nosotros mostrar todo en la vida. No, eso a veces es necedad, ¿saben por qué? Porque eso es orgullo, egocentrismo. Que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Todo. Amén. Muy bien, familia. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra, estos pasajes, estos estudios, mi Señor, porque entendimos, mi Señor, que para poder nosotros entrar y disfrutar de esa tierra prometida, de todo tu reino, mi Señor, esas riquezas que hay allí dentro, nosotros tenemos que estar totalmente preparados, un corazón preparado, un corazón firme sobre la roca. Gracias por advertirnos, Señor, sobre el estado de nuestro corazón, cuál es la condición de él. Porque si tenemos un corazón duro, vamos a tener consecuencias debido a ello, mi Señor. Permite que nosotros tengamos siempre esa memoria espiritual, mi Señor, un corazón fiel a ti, corazón firme, estando constantes en tu palabra, recordándola, estudiándola todos los días, mi Señor, porque es la única forma de nosotros andar en sabiduría, mi Padre. Por eso te pido, Espíritu Santo, que siempre coloques en nuestro corazón el querer como el hacer, ese fuerte sentir para poder que nuestra alma se sacie solamente de tu presencia y de tu poder, de esa sabiduría divina, mi Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque hay muchos que están delante de nosotros, solamente mi corazón y mi fe tiene que estar
puesta en ti. Gracias, mi Señor Jesús, por hablarnos de esa forma tan sobrenatural, porque entendimos que los afanes de este mundo, Señor, solamente cargan nuestro corazón, nos desvía, mi Señor. Y te pedimos perdón si en algunos momentos hemos sentido ese tipo de afanes, mi Señor. Quita en nuestro corazón toda avaricia, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón generoso, Padre. Que solamente esté agradecido con todo lo que tú nos das a diario, con el alimento necesario, mi Señor, con el sustento de nuestras necesidades básicas, Padre, con nuestro trabajo, con el dinero. Gracias, papá. Por eso solamente nos enfocamos solamente en buscar el reino de Dios, tu reino, mi Señor, que trae solamente propósito eterno, felicidad, plenitud, gozo. Gracias porque tú eres nuestra paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor. Gracias porque entendimos que aún nuestro corazón se puede desviar en algún momento. Tú nos adviertes, mi Señor, y te pedimos que este corazón siempre esté en tus manos. Te lo entregamos completamente, mi Señor. Que vivamos siempre en luz, Padre, temerosos de ti, siempre glorificando su santo nombre. Que nuestro corazón siempre esté, Señor, guardado para ti. Un corazón fiel, Padre. Que nuestra boca solamente salgan palabras de santidad y de bendición, mi Señor. Palabras de sabiduría. Porque entendemos, mi Señor, que vivir en ti es vivir bajo la protección divina. Gracias, papá. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermosa familia, cuéntenos qué